Hola, buenas tardes. Voy a hacer un pequeño vídeo tutorial porque algunos de vosotros me habéis comentado que tenéis dudas con las listas completas, las listas parciales. Ya veréis, es bastante fácil, espero explicarme con claridad. Bien, entráis en Hornito, abrís vuestra sesión en Hornito y vamos a ir directamente al apartado de participar. Dentro de participar introducimos observaciones. Bien. En Hornito, si hacemos zoom en el mapa, por ejemplo estamos aquí en San Sebastián y nos vamos a esta cuadrícula. Ya sabéis que Hornito, las cuadrículas que tiene son de 1 por 1 kilómetro. En Hornito básicamente tenemos dos maneras de introducir datos. O bien asociado a un punto, que puede ser un punto amarillo o un punto azul, pero en definitiva asociado a un punto, que en Hornito se llaman localidades, puntos, o bien metemos una posición exacta. Si yo me voy a una posición exacta, por ejemplo, si he visto un pájaro justamente aquí, el sistema lo primero que me dice, ¿no?, es añadir una posición exacta. Es la única opción que en principio vais a tener vosotros, porque todo lo que hay debajo me aparece a mí porque soy administrador y, en fin, me deja hacer alguna cosilla más. Es decir, si pincháis fuera de un punto amarillo y un punto azul, lo que os deja el sistema es añadir una posición exacta. Por el contrario, si pinchamos en un punto amarillo o en un punto azul, el sistema nos da más opciones. La primera de todas es añadir observaciones a esta localidad, es decir, voy a asociar todos mis avistamientos a ese punto amarillo o a ese punto azul. Segundo, nos sigue dejando añadir posición exacta. Puede ser que el ave que hemos visto coincida su posición exactamente con el punto azul o el punto amarillo en el mapa. Tercero, y esto es lo que nos interesa para el proyecto de gaviotas, llenar una lista completa para esta localidad. ¿Cuál es la diferencia entre esta tercera opción y la primera? En la primera, yo estoy asociando observaciones al punto, pero nunca estoy diciendo si esa lista de aves que estoy metiendo asociada a ese punto son todas las aves que había ahí o no. En cambio, cuando yo meto una lista completa, sí estoy diciendo que todas las aves que estoy metiendo asociadas a esa lista, ¿no?, a ese punto, perdón, son todas las aves que había ahí. No había ninguna especie más. Nosotros para nuestro proyecto de gaviotas vamos a usar siempre esta tercera opción de llenar lista completa, ¿vale? Bien. Por lo tanto, repasando, cuando vayamos a meter citas de gaviotas, lo que vamos a hacer es buscar un punto amarillo o un punto azul, en realidad punto amarillo siempre, ahora voy a explicar por qué. Pinchamos en el punto amarillo y vamos a llenar lista completa, tercera opción. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre un punto amarillo y un punto azul? El punto azul es un punto que viene por defecto por el sistema y no es otra cosa más que el centroide de esa cuadrícula de 1 por 1 kilómetro. Los puntos amarillos, por el contrario, son puntos que creamos nosotros. En realidad, algunas personas que tenemos derecho para crear puntos amarillos, porque si todo el mundo pudiera hacerlo, pues se montaría aquí un buen pollo con puntos amarillos, pero básicamente nuestras citas de gaviotas van a estar siempre asociadas a puntos amarillos que no son otra cosa que lugares de interés ornitológico, en nuestro caso para la observación de gaviotas. Vale. Entonces, entramos en introducir observaciones y, por ejemplo, voy a introducir observaciones asociadas a este punto amarillo, que es la zona del Urumea, que está frente al Hotel María Cristina. Pincho en el punto, llenar lista completa para esta localidad. El sistema me avisa, ojo, que vas a llenar una lista completa. Muy bien, ¿vale? Y, como veis, comprobamos que la fecha es la correcta. Y tenemos que meter siempre un intervalo, es decir, el sistema asume que si voy a hacer una lista de especies no las he observado ni contado todas en un segundo, sino que hay un intervalo de tiempo. Vale, por ejemplo, vamos a poner de 10 a 11 de la mañana. Podríamos añadir comentarios a esa lista, pues por ejemplo, pues yo qué sé, podría poner nublado, marea baja y podríamos poner, yo qué sé, lo que queráis, festivo. Es decir, podéis asociar a vuestra lista completa cualquier información que consideréis relevante. En el caso de las gaviotas, pues nos puede interesar añadir la meteo, sobre todo pues si está soleado o si está muy ventoso, si hay un temporal, etcétera, y la marea. Bien, le doy a siguiente
Y ahora el sistema ya lo que me aparece es un formulario con toda la lista de especies que en principio, en función de la zona donde estoy y la fecha del año, yo podría potencialmente ver en un sitio como la desembocadura del Urumbre. Es una lista bastante amplia. Bien. Entonces aquí tenemos dos opciones. La opción básica, que yo es la que os recomiendo en principio, es que solo rellenemos la lista de gaviotas. Si alguien quiere rellenar la lista completa en sentido estricto, es decir, no voy a meter solamente gaviotas, sino todas las especies de aves que estoy viendo en esa zona durante el tiempo de censo, no hay ningún problema, pero lo mínimo y lo que nos interesa para el proyecto son la lista de gaviotas, o es la lista de gaviotas. Bien, esta lista se rellena muy fácil, está en orden taxonómico. Vamos a ir, por ejemplo, a gaviotas. Gaviotas por aquí. Vale. Vamos a suponer, por ejemplo, que en nuestra zona teníamos un bando de unas 100 patiamarillas. En este desplegable lo que nos pide el sistema es la precisión de nuestro conteo. Si no pongo nada, es conteo exacto. Si pongo este símbolo, quiere decir que es una estima. Si pongo este símbolo, quiere decir que como mínimo había 100 patiamarillas. Y en este caso, si pongo la X, quiere decir que no las he contado. He detectado la especie, pero no he contado el número de individuos. En principio, de cara al proyecto, nos interesa siempre añadir un número de individuos, porque este dato lo vamos a usar en nuestras publicaciones y en nuestros análisis. En todo caso, si alguien va a una zona con prisas, por lo que sea, y ha sacado el número de especies, o mejor dicho, la lista de especies que hay, y no le ha dado tiempo a hacer un conteo de todas o de alguna de las especies, en ese caso os recomiendo que pongáis la X. En el ejemplo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer estimas. Pues por ejemplo, vamos a suponer que había 100 patiamarillas, vamos a suponer que además había 2 gaviotas argénteas, eso sí, y por ejemplo vamos a suponer que había unas 20 gaviotas reidoras, ¿vale? Podéis añadir información a cada especie, es decir, si pincháis en este icono de más, se despliega el formulario completo de la especie. Pues por ejemplo, podréis añadir clases de edad. Pues yo que sé, de esas 20, pues 15 eran aves de primer año y el resto, las 5, eran adultos. Esto son datos opcionales que no son obligatorios, pero si queréis hacerlo, podéis hacerlo. Bien. Pues seguís y al final del formulario, en este caso, aunque es una lista completa, tenéis que tener en cuenta que si solo metemos las especies de gaviotas, lo que tenemos que elegir no es la opción de que hemos registrado una lista completa, sino la opción de abajo, lista parcial, no he incluido todas las especies observadas durante el periodo de censo. Esto habría que hacerlo si además de gaviotas, en vuestro punto de censo hay otras especies, pues por ejemplo un martín pescador, un cormorán, un colimbo, lo que sea. Si solo había gaviotas, podéis pulsar la opción de lista completa porque efectivamente en ese tiempo de censo y en ese punto solo había gaviotas en esa zona, ¿vale? Pero si por lo que sea hay alguna especie más, entonces tenéis que pinchar lista parcial. Otro asunto importante es que puede que haya alguna especie en vuestra zona de censo que no está en la lista. Esto pasa, por ejemplo, con rarezas. Tenéis que entonces pinchar en esta casilla y, por ejemplo, vamos a suponer que había un gavión hiperbóreo, ¿no? Que no está en la lista. Lo añado a la lista y de este modo veis que abajo acaba de aparecer en mi lista gavión hiperbóreo. Bien. Pues con esto yo pulsaría en lista parcial. Vale, ¿qué pasa aquí? Que como hemos metido un gavión hiperbóreo y esta especie está sometida a homologación por el Comité de Rarezas de Euskadi, nos salta un formulario de rarezas. Este formulario en principio va a estar activo para todos los usuarios de Ornito. Creo que de momento solo lo tenemos
los administradores y los miembros del comité de rarezas. En cualquier caso, si os salta el formulario y no lo queréis rellenar porque, por ejemplo, vais a adjuntar una foto de ese ejemplar y con eso ya es suficiente para la homologación, o porque no queréis rellenarlo, pincháis aquí en ignorar y se acabó el problema. Y como veis, ya hemos terminado la lista completa. Si yo ahora me voy al menú a consultar y yo me voy a todas mis observaciones, veréis que tenemos aquí nuestra lista parcial con nuestras 4 especies de gaviotas asociados a ese punto amarillo el 26 de enero de 2019. Las listas que hemos metido se pueden editar y se pueden borrar. Por ejemplo, si yo le doy a editar la observación, en este caso las gaviotas reidoras, yo podría, por ejemplo, corregir, ¿no? Me voy a modificar el dato, podría corregir el número de ejemplares, etcétera, etcétera. Podría añadir una foto a esta cita. Para añadir fotos hay que editar la lista a posteriori, no nos deja meterlas en el momento. Puedo editar la localidad, puedo modificar el formulario. En ese caso, lo que nos deja es modificar tanto los datos que hemos metido del formulario, ¿no? Podríamos corregir la hora de censo, los comentarios, etcétera, etcétera. Y si pincho en este icono, lo que me dejaría es añadir nuevas especies a mi lista. Y si pincho en este otro, lo que hago es borrar todo el formulario. Ojo que vas a borrar el formulario, aceptar. Bien, si yo me voy a todas mis observaciones, lo que veréis es que el formulario ha sido borrado, ¿vale? Bueno, pues esto es todo por mi parte. Si tenéis cualquier duda, estoy a vuestra disposición, me mandáis un correo o quedamos en algún momento por teléfono y con el ordenador delante, que yo creo que es lo más práctico, pues resolvemos las dudas que pueda haber. Un saludo.